2. El doctor Augusto Miller es un anciano parco y enjuto, pero monta a caballo como un hombre de 25 años. Los colaboradores más cercanos del doctor Augusto Miller le profesan una lealtad empecinada y perpleja. Se saben expuestos al error que el doctor Augusto Miller descubrirá indefectiblemente, y esa fatalidad incesante, perpetración del error y su fulmíneo descubrimiento, a veces los atormenta. Saben que la irrefutable memoria del doctor Augusto Miller, el día que sus colaboradores más cercanos cumplen años, reciben un frasco de colonia o una orquídea o una lapicera de oro. Y 2 breves líneas escritas en una tarjeta con una letra clara y algo trémula. Saben que es el dueño de la Cruz del Plata, un universo casi infinito de empresas, tierras, bancos, títulos y acciones. Saben que están subordinados a las leyes inescrutables que rigen ese universo, que su papel es ese universo irrisorio y sustituible. Esa pertenencia los confunde, los exalta y los fatiga. Saben que el doctor Augusto Miller detesta la avidez y la impuntualidad. Saben que es un hombre de honor, no adjetiva en los negocios. Sospechan además que es inmortal. La noche de un día tan remoto como la memoria de los redactores de las guías de las sociedades anónimas, que no lo incluyeron en sus avigorrados archivos, el padre de Augusto Miller le comunicó a Augusto Miller en la oficina de Augusto Miller que se retiraba de la dirección y el manejo de la compañía. Esa noche el padre de Augusto Miller dijo que no retornaría para morir a la pecaminosa aldea de Gales de la que partieron sus antepasados hacia las turbulentas tierras que presidía el señor Domingo Faustino Sarmiento. No era un elefante melancólico, dijo el padre de Augusto Miller esa noche, para apartarse de la manada porque presintiese la proximidad de la muerte, y era demasiado argentino, sea lo que fuere que quisiese decir eso, para añorar el sórdido mundo de escoria que abandonaron sus abuelos. El doctor Augusto Miller no olvidó esa noche, no olvidó la voz de su padre, esa voz que prescindió para lo que tuvo que decir del énfasis o la aspereza, no olvidó los 3 vasos de whisky que se tomó su padre, ni la larga, imperturbable y por momentos extravagante homilía que le oyó, un monólogo invadido por una que otra insólita discreción. Augusto Miller miró a su padre sentado en el sillón de cuero, el vaso entre las manos, la carne magra y los huesos del pequeño cuerpo, que él, Augusto Miller, sabía indomable, vestidos de oscuro, como si se mirara en un espejo y el espejo le anticipase las arrugas de su cara, las puniciones que infligiría a sus deseos, la fría obstinación que pondría en reproducir lo que en el espejo se representaba. Detestaba, dijo su padre esa noche, a Dickens. Amaba, en cambio, los frutos de mar. Dedicaría lo que le restaba de vida a la gastronomía, en la casa que los Miller levantaron sólida y vasta, allá por 1910, sobre uno de los declives atlánticos más abruptos de la Patagonia. Se privaría, dijo el padre de Augusto Miller esa noche, de la zarzuela, otra de sus pasiones. ¿Qué compañía se arriesgaría a bajar hasta Comodoro Rivadavia o Viedma
para presentarse en un teatro de mala muerte ante 3 o 4 docenas de papanatas cuya existencia se reducía a embolsar lo que les producía la zafra de la lana y a pervertirse con las pupilas de los prostíbulos? El padre de Augusto Miller se tomó el segundo whisky y, sin mirar a su hijo, los ojos en los brillos de la noche, encendía en la ventana de la oficina. Dijo que lo entretenía buscar en el sur algo que reemplazase, por citar una sola obra ejemplar, la belleza dramática de doña Francisquita. ¿Le oyó Augusto Miller alguna vez decir que le hubiera gustado trabajar en un faro y oír noche a noche la rugiente furia del mar abatirse contra las piedras del faro? Quizá, dijo, levantase uno para su propio goce sin importarle lo que la gente pensase de él. Por lo demás, dijo, nunca le había importado lo que la gente pensaba de él. Esa conducta, dijo, le venía de muy chico. Su padre, el abuelo de Augusto Miller, era el dueño de un almacén de ramos generales en Pico Truncado, y él dormía debajo del mostrador, y el abuelo de Augusto Miller le daba, desde muy chico, una barra de azúcar negra para que la chupase antes de dormir. Y ni a él, que desde muy chico chupaba una barra de azúcar negra antes de dormir, ni a su padre, que era el dueño del almacén de ramos generales en Pico Truncado y que lo atendía con un Smith Wesson al alcance de la mano, les importó nunca lo que la gente pensase de ellos. Esa conducta, dijo, les evitó a los dos, a él y al abuelo de Augusto Miller, la úlcera y el aburrimiento. Sin transición, el padre de Augusto Miller enunció la tesis más morbosa que se le haya oído a un hombre que abominaba de la melancolía, tesis que con el tiempo ganaría el espacio reservado al lugar común. El país, murmuró el padre de Augusto Miller, se verá sometido a la exacerbación de una pendularidad que iría de democracias breves y caóticas a prolongados regímenes autoritarios. El padre de Augusto Miller dijo eso como si desde muy chico no hubiese chupado una barra de azúcar negra antes de dormir, debajo del mostrador de un almacén de ramos generales, y del brillo del Smith Wesson no reposase sobre su cabeza, como si nunca hubiera visto al abuelo de Augusto Miller comprar tierras y alambrarlas, montar tambos y fábricas y cementeras y donar hospitales y asistir, con un gesto de desprecio en la pequeña cara indómita, a las ceremonias de agradecimiento en las que un pomposo funcionario exaltaba sus virtudes cívicas, como si nunca se hubiera visto a sí mismo comprar tierras y alambrarlas, y levantar silos, tambos, fábricas y donar escuelas, y curar los animales enfermos de la hacienda, sin preguntarse qué hombre en él abominaba de la melancolía. El padre Augusto Miller dijo que prefería no interrogarse a qué obedecía esa alternancia aberrante, que él esa noche se animaba a profetizar. En eso también era demasiado argentino, o demasiado viejo. El padre Augusto Miller dijo que las democracias breves y caóticas y los prolongados regímenes autoritarios segregarán entre sus innumerables desvaríos un voraz repertorio de exacciones para la fugacidad de las democracias, elegidas por el voto errático de la mayoría. La empresa probó con el gobierno del doctor Hipólito Yrigoyen que puede eludir los tributos de una demagogia torpe y espasmódica. Cuando sobrevenga la hora del orden, el orden se hará pagar. El orden, dijo el padre Augusto Miller, esa noche hará que se le pague el rigor que utilizará para aniquilar a los utopistas,
para que los sueños de los utopistas sean evocados con aflicción y horror, para abolir tal vez la utopía. El padre de Augusto Miller observó largo rato su vaso, el temblor dorado, el whisky en su vaso. Después dijo que habría que fijar los límites de esas cargas y que esa sería la tarea de un experto fiel y cauto, no de un artista. Los artistas, dijo, se acuestan con la aventura. El doctor Augusto Miller siguió de cerca, pero con discreción, la carrera de Juan Pablo Lanes en la empresa, y cuando eran muy pocos, aún, los que percibían que el pronóstico del padre de Augusto Miller adquiría la irrefutabilidad de una metástasis, mandó llamar a Lanes. El doctor Augusto Miller hizo sentar a Lanes frente a él y le habló lacónico del destino, no sin excusarse por la aciaga suntuosidad del término. La magnitud de la propuesta que iba a poner a su consideración, dijo el doctor Augusto Miller, le sugirió esa introducción al tema, a la que reputó como crasa, como desmedida, como temible. Lanes respondió que él era un hombre que aspira a ejercer la mesura, esa que rehúye del desborde, los extremos, y no se excusó por aludir a la trascendencia relativa de la actividad humana. Lanes agregó que la natación le mitigaba las tensiones, que carecía de vicios, salvo el de una ambición responsable y algo más expansivo, que ante la posibilidad de quedarse calvo había apelado a los conocimientos de un dermatólogo de nota. ¿Creía el doctor Miller que la pérdida del cabello era una catástrofe irreparable? Él tampoco. Solo se trataba de encarar la situación con prudencia y equilibrio. El doctor Augusto Miller apreció que Lanes tuviera un sano y módico sentido del humor. Lo necesitaría, dijo el doctor Augusto Miller, para la tarea que la empresa deseaba encomendarle. El doctor Augusto Miller pasó a describir con precisión y previsibles reservas la tarea que Lanes debía cumplir fiel y cautamente. Lanes dijo que no habían mencionado en vano al destino y prometió cumplir fiel y cautamente la tarea que la empresa le encomendaba, gratificado por las precisiones que recibió y por las previsibles reservas que dicha tarea imponía. Quizá, reflexionó Lanes al despedirse del doctor Augusto Miller, debería prescindir de los servicios del dermatólogo, pese a que le ponderaron su excepcional habilidad. El doctor Augusto Miller respondió que la vida seguramente le ofrecería consuelos menos frívolos, y mientras decía eso, su pequeña cara impávida sonreía. El doctor Augusto Miller, a solas, dedujo que Lanes era sagaz y voluntarioso, que había nacido para la tarea que la empresa le encomendó, que le gustaban las mujeres y la buena mesa. El doctor Augusto Miller deploró que Lanes no practicara deportes de alta montaña. El doctor Augusto Miller mira el sillón donde se sentó su padre hace apenas 40 años y desde donde la voz de su padre dictó, readquirida la perentoria convicción que le sirvió para cerrar con éxito operaciones desestimadas por asesores capaces y pertinentes, el código moral que inmunizó a la empresa de los azares y desatinos de la política criolla. Mira el almanaque y se pregunta cuya reiteración no le parece ominosa, si ha llegado el momento de que él se siente en ese sillón de cuero oscuro y suave al tacto y considera las tentaciones y los desórdenes que incuba el futuro y los usos indisculpablemente contingentes para afrontarlos. ¿Prever para quién?, se pregunta el doctor Augusto Miller. ¿Y para qué?, se pregunta el doctor Augusto Miller. ¿Acaso la última palabra que él no pronunció y no pronunciará jamás
pero que mercaderes, filósofos, príncipes de la iglesia y de las finanzas muelen en sus bocas desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿no es subsistir? Eso se pregunta el doctor Augusto Miller, quizá porque es viejo y está cansado, o porque, como los antiguos hebreos que vagan por la Biblia, que sus antepasados trajeron de Gales, cree que el coraje de un hombre se mide cuando se interroga a sí mismo de cara al vacío y de pie e inexpugnable al terror que emana del vacío, y que los otros, los que se postran, los que cubren sus ojos con ceniza, llaman fatalidad. El doctor Augusto Miller mira un sillón de cuero oscuro y suave al tacto y los pliegues esfumados que un cuerpo pequeño e indómito dejó en el cuero oscuro y suave al tacto. Mira a una mujer joven y al viento que le atornilla el vestido a las piernas en una ruta negra como el cielo, y al fotógrafo parado detrás de la mujer, que se aleja por la ruta negra como el cielo, semi-encorvado sobre su cámara chata y brillante, el viento trayéndole el perfume de la mujer que se aleja por la ruta negra como el cielo. Mira el viento en la fotografía, el viento helado que corría por la ruta negra como el cielo, y entre los árboles finos y oscuros, que golpeó los ojos del fotógrafo, golpeó sus manos, su cara, la excitada risa al fotógrafo que cerraba el enchufe que protegía la cámara, como el marco de plata y el cristal protegen la fotografía en la que el fotógrafo no aparece, mientras la mujer se alejaba por la ruta negra como el cielo. El doctor Augusto Miller se sienta, apoya el codo del brazo derecho en el escritorio y se cubre los ojos con la mano derecha. Afloja el cuerpo y al mismo tiempo lo mantiene alerta. Cierra los ojos. Cuando los abre, no cree imprescindible decirse de dónde regresó. No lo cree imprescindible. Las frases patéticas lo fastidian. Piensa que cuando cierra los ojos se desprende de la indiferencia y de la fatiga, esos dos reproches de la vida. Su pequeño cuerpo indomable lo sabe, prodiga a los ancianos. Piensa con cuánta avidez espera el descanso. Recuerda que cuando se recibió de médico era aún demasiado joven, demasiado impulsivo e ingenuo, hábitos que no dejaron de ser censurables para él, no importa desde dónde se lo mire, y que su padre le preguntó si no iba a dejar solo al frente de la empresa a él. Ellos eran poder, dijo su padre, si eso significaba algo en la Argentina. Y el poder, dijo el padre de Augusto Miller, enseña si de la vida y de la muerte se trata, infinitamente más que el más espléndido ejercicio de la medicina o cualquier otra que al hombre se le ocurra, imagine o sueñe acerca de su condenada existencia. Eso dijo el padre Augusto Miller, y dijo que la Biblia que los Miller trajeron de una hedionda aldea minera de Gales fue escrita por hombres duros y desamparados. Un libro, dijo el padre de Augusto Miller, de penitencias y castigos, escrito por hombres duros y desamparados, que los Miller, que ganaron fortunas en la bolsa, que invertían en astilleros, fábricas de armas y papel y plantas refinadoras de petróleo, leían, porque ellos, los Miller, también fueron hombres duros y desamparados, porque ellos, los Miller, supieron, como los hombres duros y desamparados, lo que es no tener poder. Y quizá, dijo el padre de Augusto Miller, con poder o sin él, los Miller nunca hayan dejado de ser hombres duros y desamparados. Augusto Miller se pregunta si él es un hombre duro y desamparado. Augusto Miller se responde, respuesta cuya reiteración no le parece ominosa, que él es un hombre que cumple, en el lugar preciso, una función precisa, sin torpezas, sin ingenuidad, sin la efervescencia depredatoria de la juventud. Eso es todo, piensa el doctor Miller. Lo demás está escrito en el agua, como el poder
las penitencias, los castigos y los milagros que se le atribuyen a un ídolo tribal y que hombres duros y desamparados alucinaron en la Biblia. El doctor Augusto Miller está cansado. Ocupó la tarde en compañía de caballeros de linajes casuales que se dedicaron entre copa y plato a modelar un despotismo inteligente y desdeñoso que reinstalaría en la patria la afición por el trabajo, la vida austera, el goce virtuoso de la abundancia y la obediencia a los mejores. Oyó a esos señores, no muy distintos de él por su educación, modales y la cuota de poder que detentaban, invocar a las reservas morales de la nación, y una pesada somnolencia lo envolvió. Abochornado, se obligó a combatirla. Tomó como distraído a lo largo de la dilatada sobremesa copiosas tazas de café que lo llevaron al borde de la taquicardia. Despejado, expuso lo que en él era una convicción fría y salvaje. La Argentina que conocemos, dijo, no tiene destino. Sus anfitriones examinaron lo que dijo y concluyeron que pocas veces antes habían oído una tan feliz, sutil y puntual paradoja. Uno predice el ocaso del Imperio Romano y los príncipes te halagan con una estupidez. Y uno que es príncipe, en lugar de pegar un portazo, le sonríe dulcemente. Y uno que es príncipe, en lugar de pegar un portazo, le sonríe dulcemente. El doctor Augusto Miller, que sonríe dulcemente, camina despacio en la tarde de invierno, sube a su oficina, se sienta de espaldas a la ventana que da al río y mira a la mujer en la foto, al viento en la foto, a la ruta vacía como el cielo en la foto. ¿Por qué piensa que él es también un hombre de penitencias y castigos? La mirada del doctor Augusto Miller tropieza con una tarjeta grande y rectangular que yace en el centro exacto de su escritorio. La levanta con los dedos pulgar e índice de la mano derecha. Lee lo que está escrito en la tarjeta. Termina de leer. Desliza lentamente los dedos de la mano izquierda por las máscaras acres que como granos diminutos se suceden en los bordes de la tarjeta. Guarda la tarjeta en un cajón del escritorio. Se levanta. Toma desde atrás con los 5 dedos de la mano derecha el marco de plata que encuadra la foto de la mujer que camina por una ruta negra como el cielo y lo guarda en el archivador de metal.